Hola queridos espectadores. Hoy exploraremos lo que sucede después de que tía Phuang regresa a casa del hospital. En el episodio anterior, Alex y Tuna estuvieron a su lado en el hospital cuidándola y poco a poco suavizando la distancia entre ellos. En este nuevo capítulo, cuando tía Phuang regresa a casa, seremos testigos del momento en que ella claramente se pone del lado de Tuna, defendiendo a la joven frente a Mai, y de manera suave pero firme, le pide a Mai que se vaya para mantener la paz en la familia. Si esto te resulta interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Tía, deberías descansar, dijo Mai dulcemente con sus labios rojos curvándose alrededor de cada palabra. Puedo ayudarte mucho más. Sabes, no como algunas personas que solo vienen a impresionar. De repente la sala de estar se volvió silenciosa. La luz de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas de la casa de 2 pisos, iluminando el suelo de madera brillante, capturando los detalles finos de las cortinas. En el sofá, tía Phuang estaba sentada con Henry en brazos, el sombrero de oso marrón del niño ligeramente torcido, mientras él se abrazaba al suéter de la tía. A su lado, Tuna estaba de pie, en silencio, su dedo tocando ligeramente el asa de la cesta de frutas que había traído. Henry se quejaba sintiendo la tensión que no podía entender. Se acurrucó más en los brazos de tía Phuang, sus pequeñas manos apretando con fuerza el suéter de la tía. El perfume de Mai aún flotaba en el aire, demasiado fuerte, demasiado ruidoso, adecuado para el traje ajustado y los tacones altos que había elegido, como si estuviera en una importante reunión en lugar de una visita familiar. «Oh», añadió Mai, su mirada pasó por Tuna. No sabía que tenía compañía. Sus ojos recorrieron el tazón de arroz en la mesa, el té de jengibre, la manta cuidadosamente doblada sobre el sofá. Cada detalle parecía molestarla. Tuna bajó la cabeza, su voz suave. «Buenas tardes». Ella no discute. No se justifica. Esta es la casa de Alex y no quiere traer conflicto aquí. Pero la forma en que Mai dijo «hacer una buena impresión» hizo que una sensación pesada se apoderara de su pecho. El silencio se alargó. Luego, muy lentamente, Henry levantó la cabeza y miró a Mai. Sus labios temblaban. Un segundo después se dio la vuelta y escondió nuevamente su rostro en el hombro de tía Phuang. Ese pequeño rechazo tocó directamente el corazón de la mujer mayor. Sus dedos apretaron la espalda de Henry. Cuando habló, su voz no tenía la debilidad de una persona que acaba de recuperarse de una enfermedad. Mai, solo una palabra, pero cortó el aire de la habitación con una calma autoritaria. Mai parpadeó sorprendida por ese tono. «Sí, señora». Tía Phuang habló, su mirada firme. «Agradezco mucho que hayas venido, pero no necesito tensiones innecesarias en esta casa». El ambiente en la habitación cambió. Incluso el reloj en la pared pareció detenerse. Mai sonrió débilmente. «Tensión. Solo me preocupo por ti y no tenía ninguna intención mala». «Y no hables así con Tuna», continuó tía Phuang palabra por palabra, lentamente y con claridad. «Ella ha hecho más de lo que crees en estos días». El impacto fue inmediato. Tuna se quedó inmóvil con los ojos bien abiertos. Mai la miró fijamente como si el suelo bajo sus pies acabara de cambiar. «¿Estás de su lado?», preguntó Mai. «Solo estoy diciendo la verdad», respondió tía Phuang. Su voz no mostraba ninguna concesión. Henry se movió en sus brazos y ella le dio unas palmaditas en la espalda como si quisiera tranquilizarlo, asegurándole que los ruidos fuertes no eran culpa suya. Mai se quedó en silencio. La postura confiada que siempre mantenía, con la barbilla en alto y los hombros rectos, ahora temblaba. Solo dije que ella podría estar intentando impresionar. «Bueno, eso también es cierto», dijo tía Phuang. «Si vienes de visita, ven a visitar. Pero si vienes a rebajar el valor de quien me ayudó mientras estaba en cama, deberías irte ahora mismo». La sala de estar parecía iluminarse como si la luz del sol estuviera del lado de tía Phuang.
Tuna sintió un nudo en la garganta. No esperaba escuchar una defensa tan fuerte de esta mujer, la misma madre que antes la había mirado desde la distancia con desconfianza, con una mirada cautelosa, siempre evaluando cada uno de sus movimientos. Ahora esa misma mirada contenía algo diferente de determinación. «No deberías quedarte mucho tiempo», continuó tía Puang, su voz volviendo a ser suave. «Necesito descansar, y esta casa necesita paz en este momento». Sus palabras eran corteses y elegantes, pero no dejaban lugar a dudas, era una negativa. Mai apretó la mandíbula. En un breve momento el dolor cruzó por su mirada, pero rápidamente se ocultó bajo su orgullo. «Volveré otro día», dijo cada sílaba tensa. Se dio la vuelta, sus tacones golpearon fuerte el suelo de madera, el sonido lleno de rabia. Sus pasos apresurados resonaron en el pasillo, luego la puerta principal se cerró suavemente. Cuando el cerrojo sonó, el silencio que siguió parecía como una bocanada de aire fresco. Henry suspiró suavemente y se relajó en los brazos de tía Puang. Toda la casa parecía respirar con él. Ese enfrentamiento, esas palabras, no formaban parte del plan cuando comenzó el día. Esa mañana la casa aún estaba tranquila bajo la suave luz del sol, cuando el coche se detuvo lentamente frente a la puerta. El cielo estaba suave, el barrio tranquilo, como si todo el mundo estuviera intentando no molestar a la mujer en la casa. La puerta del coche se abrió y tía Puang descendió. Sus piernas se sentían algo inestables, pero cada paso que daba sobre el camino familiar era una pequeña victoria. El olor a sol sobre el concreto, las bugambilias trepando por la reja, el suave crujir de las hojas arriba. Estas eran cosas que la ventana del hospital no podía ofrecer. Cuando llegó a la puerta principal y entró, era como entrar en un recuerdo. Los muebles de madera brillaban bajo la luz. El olor a té jazmín flotaba en el aire como si rechazara desaparecer por completo. Colocó la mano sobre el pasamanos de la escalera sintiendo la suavidad del frío de la madera bajo sus dedos. Y por un momento pudo ver a Alex en su juventud corriendo apresuradamente por esos escalones, su mochila balanceándose los zapatos, golpeando el suelo, su risa resonando por el pasillo. Ahora la casa estaba en silencio. Alex ya se había ido a trabajar, recuperando el tiempo que había dejado atrás para estar al lado de su cama en el hospital. Esa mañana, antes de irse, le había llamado una vez más. «Mamá, llámame si te sientes cansada», había insistido. «Y si necesitas algo, solo dímelo, volveré de inmediato». «Te vas a retrasar si sigues hablando así». Ella le regañó suavemente aunque su corazón estaba cálido. «No soy de cristal, vete a trabajar». Él sonrió, pero su voz todavía tenía un toque de preocupación. «Tuna traerá a Henry más tarde, mamá», dijo él más bajo. «Le pedí que viniera a revisarte. Me sentiré más tranquilo sabiendo que ella está aquí». Ella recordó cómo él se detuvo al decirlo, como si estuviera eligiendo sus palabras, como si no quisiera presionar, pero no podía ocultar la confianza que sentía por esa joven. En ese momento, ella solo respondió con un suave «sí». Ahora, mientras estaba en la tranquila sala de estar, recordó esa voz y comprendió algo no dicho en sus palabras. A última hora de la mañana preparó una taza de té suave y se sentó en el sofá. La luz del sol caía suavemente sobre el cojín. Su cuerpo aún estaba más débil de lo que deseaba, pero al estar rodeada por las paredes familiares, cada respiración se hacía más fácil. Luego, poco después del mediodía, se escucharon pasos en el portal, ligeros, cuidadosos, llenos de esperanza. Cuando se abrió la puerta, allí estaban. Tuna estaba en la puerta con Henry en su cadera, el sombrero de oso marrón del niño ligeramente torcido, su pequeña mano moviéndose suavemente al ver la casa. Ella llevaba una caja de gachas en una mano, una cesta de frutas en la otra, y una sonrisa que combinaba preocupación y ternura. «Hola, señora Puang», dijo con una voz suave.
Vinimos a visitarla si no le molesta. Algo en el pecho de tía Puang pareció relajarse. Pasa, respondió con una voz más cálida de lo que había previsto. Su tono sonaba como el de una madre. Henry inmediatamente extendió las manos hacia ella, haciendo pequeños ruidos apresurados. Cuando ella lo abrazó, sus pequeños dedos apretaron su mano con total confianza como si el tiempo no hubiera pasado. «Él aún me recuerda», susurró sorprendida por el nudo en su garganta. «Por supuesto que te recuerda», respondió suavemente Tuna. «A él le encanta usted». Se sentaron en la sala Henry en el regazo de Tuna, tratando de alcanzar los flecos del suéter de tía Puang. Tuna organizó las gachas y las frutas, luego le trajo una taza de té de jengibre caliente. «Beberlo te hará sentir mejor», dijo. Cuando el calor del té se extendió por sus manos, por su pecho, por la casa silenciosa, una realización clara se hizo evidente. Esa chica había estado a su lado cuando ella estaba más débil. No solo por Alex, no solo por Henry, sino por ella. Y cuando Mai cruzó la puerta con sus palabras afiladas disfrazadas bajo una fachada de preocupación, esa conciencia permitió a tía Puang trazar un límite. Cuando la puerta se cerró y Mai se fue, los ecos de ese límite aún flotaban en el aire. Después de un largo rato, cuando la puerta ya estaba cerrada, nadie dijo nada. El sonido del reloj en la pared volvió suave y constante. Afuera, una motocicleta pasó a lo lejos, su sonido se desvaneció gradualmente como si incluso la calle no quisiera retener la dureza que acababa de llenar la casa. Dentro, el aire se volvía diferente, más ligero. La respiración de Henry se calmó en los brazos de tía Puang. Su pequeña mano se aflojó lentamente del suéter de ella y exhaló un suspiro leve como si se sintiera aliviado. El corazón de Tuna aún latía rápido. Ella se quedó junto al sofá, sus dedos apretando el asa de la cesta de frutas, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Las palabras seguían repitiéndose en su mente. «No hables así con Tuna. Ella ha hecho más de lo que imaginas en estos días». «Tía, ¿estás de su lado?» «Solo estoy diciendo la verdad». «La verdad». No esperaba que alguien dijera eso por ella, especialmente alguien que antes la había mirado con cautela. «Perdón por causar molestias», dijo finalmente con voz tan baja que casi no se escuchaba. No sabía qué más decir. Lo último que quería era ser la causa de la tensión en la familia de Alex. Pero tía Puang negó inmediatamente con la cabeza, levantando la mano en un pequeño gesto de rechazo. «Tú no has hecho nada malo», respondió. «Las personas muestran su verdadera naturaleza cuando hablan. Sus palabras muestran su corazón. Y las tuyas ya han mostrado tu corazón desde hace mucho tiempo. ¿No es así?» Tuna parpadeó sorprendida por esa comprensión tan suave. Henry eligió ese momento para tomar su mano. Sus pequeños dedos se aferraron al dobladillo de su camisa como si intentara alejarla de sus pensamientos preocupados. Ella sonrió suavemente y le acarició el cabello debajo de su pequeño sombrero de oso. Él levantó la cabeza para mirarla con los ojos brillantes llenos de confianza. Luego giró y dio unas palmaditas en la parte delantera del suéter de tía Puang, como si estuviera declarando que ambas mujeres pertenecían a su pequeño seguro mundo. «A él le gustan las dos», dijo tía Puang suavemente. «Tal vez él puede sentir quién realmente se preocupa». Esas palabras se desvanecieron suavemente en el aire como la luz del sol cálido. Después de un momento, el ambiente en la habitación se hizo más liviano. Los últimos rastros de tensión tras la visita de Mai se desvanecieron lentamente, reemplazados por el calor de la casa, que empezaba a recordar lo que era sentirse como un hogar real. Se dirigieron a la mesa para comer algo ligero. Tuna recalentó el tazón de gachas que había traído, ajustando cuidadosamente los condimentos, para que no estuviera ni demasiado soso ni demasiado fuerte para una paciente que se estaba recuperando.
Peló las frutas y las organizó en un plato, cada movimiento tranquilo y reflexivo, sin prisas. «No necesitas hacer todo esto», dijo tía Puang suavemente mirándola. «Quiero hacerlo», respondió Tuna de manera simple. «En el hospital no pude hacer mucho. Aquí al menos puedo asegurarme de que se sienta cómoda». «Tú has hecho mucho más de lo que sabes», respondió la mujer mayor suavemente. No explicó más, pero los recuerdos vagos de las noches dolorosas, atenuados por los medicamentos, aparecieron en su mente. Los momentos en los que despertaba y veía a Tuna sentada en silencio junto a la cama, abrazando a Henry, diciendo palabras suaves que calmaban tanto al bebé como a la paciente. Recordaba la voz de Alex fuera de la habitación baja y preocupada, haciendo preguntas al médico mientras trataba de mantener la calma. En esos momentos observaba cómo él miraba a esta chica, miraba a Henry y la miraba a ella, y algo en ella cambiaba mientras comía el tazón de gachas caliente en su propia casa. Ese cambio finalmente encontró su voz. «Alex me dijo que fuiste tú quien se dio cuenta de que algo no estaba bien y llamó a la ambulancia», dijo tía Puang de repente. Tuna, sentada junto a ella con Henry en su regazo, se quedó rígida. «Solo tuve suerte y llegué a tiempo», respondió ella. «¿Suerte?», repitió tía Puang, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Algunas personas lo llaman suerte. Yo lo llamo preocupación». Sus miradas se cruzaron por un momento breve. Tuna fue la primera en mirar hacia otro lado, sus mejillas se sonrojaron. No sabía cómo enfrentar esta nueva suavidad. Esta puerta se estaba abriendo silenciosamente hacia un lugar donde antes solo sentía las paredes. Un leve temblor sacudió la mesa de madera, rompiendo el silencio. Era el teléfono de tía Puang, con la pantalla iluminada mostrando un nombre familiar, Alex. Ella contestó de inmediato pulsando el botón de altavoz para no tener que estirarse. «Mamá, ¿estás descansando?». La voz de Alex sonó cálida y su respiración un poco acelerada, como si hubiera llamado rápidamente durante una pausa entre reuniones. «¿Ya llegó Tuna? ¿Henry se está portando bien?». Henry respondió antes de que nadie más pudiera hablar. Hizo un sonido de alegría y golpeó la mesa con las manos. Las dos mujeres rieron. «Sí», respondió tía Puang, su voz suave. «Ya llegaron. Trajeron comida. Henry está explorando la casa como si fuera suya». «¿Y tú qué tal?», preguntó Alex. «¿Cómo se siente, mamá?». «Mejor», respondió ella sinceramente. «Volver a casa me ha ayudado mucho y tenerlos aquí me hace sentir aún mejor». Al otro lado de la línea, Alex guardó silencio por un momento. Luego, «Estoy muy feliz, mamá». Hubo un breve instante en sus palabras, una mezcla de alivio y gratitud que no pudo esconder. Mientras conversaban, Tuna permanecía en silencio con la mano sobre el hombro de Henry, escuchando en silencio. No tenía intención de intervenir en su conversación, pero no podía evitar sentir el calor expandirse en su pecho al escuchar cómo Alex exhalaba cada vez que su madre lo consolaba. Un momento después, su voz pareció cambiar un poco. «¿Pasa algo?», preguntó casi con calma. «Escucho que mamá está mejor». «Mejor». Esa palabra hizo que los labios de tía Puang se curvaran. «Mai vino a visitarnos», respondió con calma en su voz. Al otro lado, Alex se detuvo por un momento. «¿Mai vino a la casa?». «Sí», respondió tía Puang. Ella entró, vio que estaban aquí y trató de crear problemas. Los dedos de Tuna apretaron la manga de Henry, pero no dijo nada. Y Alex preguntó cuidadosamente. «¿Y mamá le pidió que se fuera?». «Sí», respondió tía Puang. «Le dije que no hablara así con Tuna. Le dije que esta casa necesita paz». El siguiente silencio no fue vacío. Estaba lleno. Al otro lado de la línea, en una oficina lejana, Alex cerró los ojos por un momento.
Sus hombros, que habían estado tensos durante todos esos días, comenzaron a relajarse. El sonido de las teclas, los teléfonos y los ruidos distantes de la oficina se desvanecieron, y solo quedó el sonido de las palabras de su madre. Él visualizó claramente la escena: su madre sentada en el sofá con Henry en sus brazos. Tuna cerca, con la expresión suave y algo preocupada que siempre tiene cuando entra en el espacio de su familia. Imaginó cómo la sonrisa arrogante de Mai se rompía bajo la protección tranquila y firme de su madre. Aquí tienes la traducción al español, manteniendo la emoción y el estilo natural. Algo en él se sintió aliviado. «Mamá», su voz salió un poco más ronca que antes. «¿De verdad lo dijiste?» «Lo dije», respondió ella simplemente, «y realmente lo pienso». Una risa suave escapó de él, luego vino una mezcla de incredulidad y alegría. Ojalá pudieran ver su rostro en ese momento, cómo sus ojos brillaban, cómo presionaba su pulgar contra su frente para calmar las emociones que subían. Ojalá pudiera estar allí para verlo, confesó. «No necesitas hacerlo, hijo», ella respondió. «Solo necesitas saber esto. No estoy ciega, Alex. Sé quién realmente está de tu lado. Está de tu lado de Henry y de mí». La respuesta de él llegó sin dudar. «Gracias, mamá». Hubo un breve momento de silencio. Luego ella dijo casi con calma: «Si escucharas la risa de tu hijo cuando yo te defendí, te sentirías orgulloso». Uzi đứng dậy uống thêm nước. Khi bước ra sân thì bắt gặp một mảnh giấy rơi nằm dưới chân. Anh ngạc nhiên nhìn rõ nét chữ nghịch và đầy ác ý. Gửi Tiêu hạnh phúc sẽ kéo dài nâu đâu. Uzi bàn tay siết chặt mắt mới sầm lo lắng xen lẫn phẫn nộ. Anh trở lại bàn ăn, cố giấu giấy tờ trong túi, giả vờ như không có chuyện gì. Thì Tiêu vẫn dọn bát đũa vô tư, cười nói, hoàn toàn không biết cơn bão đang trực chờ ập đến. Ngoài sân, bóng người kia vẫn đứng lặng lẽ trong, khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm trước khi dần biến mất trong màn đêm. Ngọn đèn hiên bỗng chập chờn nhấp nháy như một điểm báo chẳng lành. Uzi nhìn sang Tử Tiêu, trong đôi mắt dần vặt thấy hiện rõ một lời hứa âm thầm. Anh khẽ thì thầm, anh sẽ không làm tổn thương em dù có chuyện gì xảy ra. Ai là người đứng sau theo dõi Uzi và Tử Tiêu? Bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, một cuộc đối đầu, một âm mưu hay một